Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues continuamos con el programa. Gracias a Dios por nuestros hermanos del programa, gracias a Dios por esos cantos, ¿verdad?, que pudimos entonar, gracias a Dios por cada uno de los tiempos, hermanos, en el programa que van preparando nuestro corazón y a través también de los cuales somos edificados. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad también de escudriñar la palabra de Dios, que pues es algo, también es un tiempo muy importante, por lo cual es necesario que estemos concentrados, es necesario que pongamos mucha atención, que pues tratemos de evitar cualquier distracción, ¿verdad? A fin de que podamos atender a la palabra de Dios. Allí en Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Así es que es necesario que prestemos atención a la palabra de Dios, a fin de que Dios pueda hablarlo, nosotros podamos escucharle y entonces nuestro corazón pueda ser edificado, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de temas que ya estamos por terminar esta serie, ¿verdad? Vamos a estudiarla solamente hasta este mes, ya el próximo domingo estaríamos terminando y estaremos iniciando una nueva serie, hermanos, pero vamos a continuar con esta serie de temas, hermanos, y para eso quiero que iniciemos leyendo varios versículos. Que me acompañen, hermanos, en la lectura de estos versículos y que comencemos en Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18 y que leamos el versículo 14, por favor. Después estaremos buscando Jeremías, luego iremos a Marcos, Lucas, Mateo. Estaremos leyendo estos versículos que tienen algo en común, con lo cual me gustaría que nos introduzcamos a este tema. Dice Jeremías 18:14, ¿ya lo tienen? Génesis 18:14, dice así la palabra de Dios. ¿Lo leen conmigo? Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Empieza con una pregunta, y la pregunta es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Vamos ahora a Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí en Jeremías 32, 27. Lo leemos juntos, por favor. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Está hablando nuestro Dios. Ahora vamos a Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 27. Marcos 10, 27. ¿Listos? Dice ahí en Marcos 10, 27, juntos nuevamente, por favor, dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Lucas 1, 37. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, ayúdenme a leer. 1:37 de Lucas dice: porque nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Cuando María le pregunta, ¿verdad? Y aquí, dice el ángel, está hablando de Elisabet: he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y ahora Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Juntos, ¿qué dice? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Estos versículos nos muestran, hermanos, en ellos podemos ver la gran verdad, que nada hay que sea imposible para Dios. Por lo que esto quiere decir que tenemos un Dios que todo lo puede, que es omnipotente, que es todopoderoso.
Por lo que no es posible, hermanos, tener puesta nuestra fe en Dios y que no suceda nada, que no haya ningún logro, que no haya ningún resultado. Cristo, hermanos, le dijo a Marta ahí en Juan capítulo 11, versículo 40, cuando pidió, ¿verdad?, que destaparan ahí el sepulcro donde estaba Lázaro, le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, porque Marta le dijo, Señor, ya es de 4 días. Y el Señor le responde y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cristo también le dijo a un padre desesperado por la situación difícil que estaba viviendo su hijo. Pues un demonio, ¿verdad?, lo estaba atormentando y el padre dice, muchas veces le echa en el fuego y otras veces en el agua para matarle. Por lo que va el Señor y le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero ¿qué le responde nuestro Señor ahí en Marcos 9:23? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Cristo les dijo también a sus discípulos ahí en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que, hermanos, es imposible tener puesta nuestra fe en Dios y que no suceda nada, que no haya respuesta, que no haya ningún logro. Siempre que le creamos a Dios y actuemos de acuerdo a ello, veremos a Dios obrando de una manera maravillosa y milagrosa, como lo podemos ver en cada uno de los ejemplos que hemos estudiado hasta aquí, ahí de acuerdo al libro de Hebreos, hermanos, y como lo estaremos viendo también en esta tarde. Vamos a ver, por favor, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 30. Porque en cada uno de los ejemplos que hemos estado estudiando, hermanos, en donde hemos sacado esta serie de temas, la clase de fe que agrada a Dios, hemos podido ver esto, hermanos, al igual que en este versículo, en el versículo 30, dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leer lo que dice? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Una vez más, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es así, hermanos, como podemos ver que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra. Es una fe que logra. Y es sobre lo cual, hermanos, estaremos hablando, ¿verdad?, en los próximos minutos, en el desarrollo de este tema. Pero antes, hermanos, vayamos a nuestro Dios y pongámonos en sus manos, suplicando su dirección. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de escudriñar tu palabra y poder seguir estudiando sobre este tema. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú tomes en control todas las cosas, que por favor abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu palabra, que tu Santo Espíritu, como siempre lo hace, nuevamente en esta ocasión, Señor, aplique a nuestro corazón, Señor, la enseñanza que has preparado, Señor, para nosotros en esta tarde. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Hay para Dios, hermanos, alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, nada. Por lo que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra hasta lo imposible. Como lo sucedió, o como sucedió, hermanos, con el Mar Rojo, que en la mañana ya no pudimos leer, ¿verdad? Ya no pudimos ver ahí el desenlace, aunque es una historia conocida, pero podemos ver cómo le creyeron a Dios, ¿verdad? Actuaron de acuerdo a ello y Dios obró de una manera maravillosa, actuando y obrando, hermanos, de una manera milagrosa. Y vamos a leerlo, hermanos, ahí en Éxodo 14, y vamos a terminar esa lectura desde el 13 al 31. Vamos a Éxodo 14, 13 al 31, que estudiamos en la mañana sobre la clase de fe que agrada a Dios. Es una fe que avanza. Pero aquí podemos ver también, hermanos, que es una fe que logra. Dice allí en el versículo 13, Éxodo 14, 13, vamos a leerlo de forma alterna. Si ustedes me ayudan a leer el 13, yo el 14, y así nos unimos en el 31. ¿Qué dice, por favor, el versículo 13?
Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra hasta lo imposible, como lo podemos ver en este ejemplo, al igual como lo podemos ver, hermanos, en lo sucedido con Goliat, que parecía imposible vencer a este gigante, que nadie iba a poder vencerlo, pero no fue así, como también lo veíamos en la mañana, porque David, confiando en Dios y dependiendo de él, logró hacerlo. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 17, del versículo 45 al 50, nos dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa
y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra hasta lo imposible. Como también lo podemos ver en la caída de los muros de Jericó. Y como lo leíamos ahí en Hebreos 11, versículo 30. Y podemos ver también ahí en Josué, capítulo 6, que les invito a que vayamos allá, hermanos. Josué, capítulo 6, versículo 1 al 20. Josué 6, 1 al 20. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra hasta lo imposible, como lo podemos ver, hermanos, también en esta historia. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 20. Es una historia conocida, pero necesitamos, hermanos, recordar cuán importante es que nosotros, de la misma manera que el pueblo de Israel, que Josué, tomemos la decisión, ¿verdad? Como vamos a estar viendo, de creerle a Dios, de obedecer su palabra y de perseverar en ello, a fin de que podamos ver grandes logros de parte de la mano de nuestro Dios. Dice ahí en Josué capítulo 6, vamos a leer del 1 al 20. Por favor, yo leo el 1, ustedes el 2 y así nos unimos en el 20. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella,
Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Jehová y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra, no importando cuán imposible parezca. Como lo podemos ver en este ejemplo de la conquista, ¿verdad?, de Jericó. No importando cuán imposible parezca, número uno, tan solo necesitamos creerle a Dios. Tan solo necesitamos creerle a Dios. Ahí en el versículo 1 nos dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y es que habían escuchado todo en el capítulo 2, ¿verdad? Lo estudiábamos cuando estudiábamos en la serie de tema como aquellos grandes hombres, ¿verdad? Y mujeres, así también nosotros, y veíamos a Rahab, ¿verdad? Veíamos todo lo que habían escuchado acerca de lo que Dios había hecho, ¿verdad? Al otro lado del río Jordán, las grandes proezas, de tal manera que ellos estaban espantados, atemorizados, es por eso que por causa de ellos habían cerrado la ciudad. Jericó, hermanos, era una de las ciudades más fortificadas de Canaán. Dicen los historiadores que estaba rodeada por 2 murallas, por 2 muros que estaban separados uno del otro por 4.5 metros de distancia. Y aun cuando las murallas no eran muy altas, sí eran muy anchas y muy fuertes, de tal manera que había casas construidas en las murallas, como lo vemos, ¿verdad? En el caso de Rahab, que su casa estaba en uno de esos muros. Así que humanamente parecía imposible vencerle, pero no desde la perspectiva de Dios, que es de donde debemos aprender a ver las circunstancias, las cosas. Es por eso, hermanos, que Dios le dijo a Josué ahí en el capítulo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya los entregué, ya la ciudad, la victoria es de ustedes. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Imagínense, hermanos, el rostro de Josué. ¿Que hagamos qué? ¿Que ya nos has entregado qué? Era algo difícil, hermanos, de creer lo que Dios le estaba diciendo. Humanamente, esta estrategia no tenía absolutamente nada de sentido de acuerdo a la inteligencia militar. En la mayoría de los ataques, hermanos, contra ciudades amuralladas se usaban rampas, se usaban escaleras, se usaban sogas para escalar los muros, se usaban arietes para derribar las puertas y los muros, por lo que el dar vueltas a la ciudad y al final gritar con un gran vocerío no era algo que se escuchase humanamente razonable, no era algo que se escuchase lógico, que entonces los muros caerían. Sin embargo, era el método de nuestro Dios. Aquel que nunca se equivoca y tiene el poder para hacer cualquier cosa. Por lo que era necesario que Josué en primer lugar le creyera a Dios. Le creyera que en verdad Dios ya había entregado la ciudad con todos sus moradores. Y en segundo lugar que ese método funcionaría. Para que entonces él pudiera transmitírselo al pueblo con convicción y entonces el pueblo pudiese de la misma manera creerlo.
Hermanos, y es lo mismo que nosotros también necesitamos hacer. Si queremos ver a Dios logrando hasta lo imposible, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Esto es la clave, hermanos. Ahí en Juan 11:40 al principio lo veíamos, ¿verdad? Que Cristo le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahí en Hebreos 11:6, ¿verdad? Cuando lo estudiamos también veíamos que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, es la clave, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí en Juan 11:26, ¿verdad? En unos versículos antes de lo que le dice a Marta, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, todo se reduce a la fe. Así le creemos a Dios o no. Sin embargo, no lo es todo. Pero es algo importante. Ahí en los evangelios podemos ver también, hermanos, que en Nazaret Cristo no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque la fe es algo muy importante. Sin embargo, hermanos, no lo es todo. Tenemos el ejemplo del rey Agripa, que lo acabamos de leer, ¿verdad? En nuestra lectura consecutiva, en nuestro rol de lecturas. Miren, vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 27 al 29, cuando Pablo comparece, ¿verdad?, ante este rey para dar testimonio, y le testifica y le da su testimonio, ¿verdad? Y le hace esta pregunta a Agripa, ¿crees, verdad? ¿Crees en esto? Y le dice, yo sé que crees. Miren lo que dice ahí en Hechos 26, 27 al 29. Hechos 26, 27 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas, aquellos que habían hablado en el nombre de nuestro Dios? Y le dice Pablo, yo sé que crees. Yo sé que crees. ¿Y qué responde Agripa? Dice en el 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y entonces Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, porque no es suficiente con creer. No es suficiente con creer. Como lo podemos ver también en el ejemplo de los demonios, como lo dice ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Verdad? Y es como si contestaran, sí, claro, Dios es uno, ¿verdad? Manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo creo. Y continúa Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente con creer. Y eso es lo que está tratando Santiago en este capítulo. En una fe, ¿verdad?, que actúa. Esa es la clase de fe que agrada a Dios. Es por eso que en el 18 le dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que no es suficiente con creer. Es algo muy importante, es la clave, hermanos. Todo se reduce a eso, a creer. De ahí parte todo. Pero no es suficiente. Es necesario también actuar de acuerdo a ello. Por lo que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra, no importando cuán imposible parezca. Número 2, tan solo necesitamos obedecer. Tan solo necesitamos creerle a Dios. Tan solo necesitamos obedecer la palabra de nuestro Dios. Necesitamos obedecerle a Él, hermanos. Y es que Josué y el pueblo no solo le creyeron a Dios. No dijeron, ok, Dios, está bien, te creemos, ¿verdad? Te creemos que la ciudad ya es nuestra, junto con todos los moradores, que ya tenemos la victoria. Te creemos que este método funciona y ya. No se quedaron ahí. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Lo llevaron a cabo. Miren, vamos a regresar a Josué capítulo 6 y vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 11, que dice así:
Llamando pues, después de que Josué escucha a Dios, ¿verdad? Las palabras de nuestro Dios, le cree a Dios, se convence de ello, va, ¿verdad? Con el pueblo, dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, ¿verdad? Le habla a los líderes y después le habla al pueblo. Pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. ¿Se dan cuenta que no les está preguntando, bueno, me dijo esto Dios, ¿cómo ven? ¿Funcionará? No, él se convence de que en verdad eso funcionaría, que le cree a Dios y lo va a llevar a cabo, por lo que como un líder, ¿verdad? Manda al pueblo a que lo hagan. Y dice en el versículo, ¿en cuál estamos? En el 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. ¿Qué sucedió? Ahora el pueblo le toca tomar una decisión. Los sacerdotes escuchan la palabra de Dios en boca de Josué y ellos tienen que tomar una decisión. Si le creen y por lo tanto lo obedecen o no. ¿Y qué es lo que hacen? Toman la decisión de creer. No era algo fácil de creer. No era algo fácil de obedecer. Sin embargo, lo llevan a la práctica y dicen en el 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Esto parecía, hermanos, algo fácil de hacer. Formarse, ¿verdad? Pero no lo era. Imagínense, para formar de esa manera a todo un pueblo, cada quien en su lugar, no era algo fácil. Parecía algo fácil, ¿verdad? Dar vuelta, ¿verdad? Sin hablar y sin gritar. Pero no era algo fácil, hermanos, como nada de lo que Dios nos manda hacer es fácil. Es por eso que Dios, al inicio, ¿verdad? Cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué que era necesario que se esforzara y que fuera valiente. Mira, vamos a regresar a Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque no iba a ser fácil. Como nada de lo que Dios nos manda hacer, hermanos, es fácil. Dice ahí en Josué 1, del versículo 6 al versículo 9. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué Dios insistió mucho en eso? En que Josué tomara la decisión de esforzarse y de ser valiente, porque no sería fácil. Como nada de lo que Dios nos pide es fácil. Es por eso, hermanos, que si queremos ver a Dios logrando hasta lo imposible, necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra, ¿verdad? Esforzándonos en ello, ¿verdad? Y siendo valiente para llevarlo a cabo, hermanos, aun cuando no sea fácil. Recordemos que en Cristo todo lo podemos, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aun cuando no sea fácil. Necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra, aun cuando lo que Dios nos mande esté fuera de nuestra lógica humana, de nuestro razonamiento humano, como en este caso lo podemos ver del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba fuera de la lógica humana. ¿Cómo es que rodeando la ciudad, ¿verdad? Dando en total 13 vueltas y al final gritar, ¿verdad? Durante 7 días, los muros van a caer.
Pero es que no iba a ser eso, sino el poder de Dios, a través de su fe y su obediencia, y como vamos a ver, de su perseverancia. Hermano, necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra, aun cuando no lo entendamos. Como le sucedió también a Noé, que no entendía, ¿verdad?, cómo construir un arca para un diluvio, nunca ha llovido. Sin embargo, lo hizo. O como el ejemplo de Abraham, que Dios primero le promete que le va a dar un hijo. Abraham lo está esperando. Dios suple esa necesidad. Su corazón se llena de gran gozo. Nace ese pequeñito, ¿verdad? El hijo tan esperado de la promesa. Lo aman con todo su corazón, sin duda, desde que estaba en el vientre. Y después Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. No lo entendía. Primero me lo da y luego me lo pide en sacrificio. Sin embargo, tomó la decisión de creerle a Dios, que Dios se proveería de un cordero para el holocausto, y toma la decisión de obedecer. Hermanos, necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra, aun cuando no lo entendamos. Necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra, aun cuando lo que Dios nos pide vaya en contra de nuestra experiencia, porque muchas veces choca con nuestra experiencia. Como lo podemos ver en el ejemplo de Pedro y los apóstoles, ¿se acuerdan? Cuando Cristo, ¿verdad?, después de esa noche en que ellos estuvieron y regresaban, ¿verdad?, de estar toda la noche ahí intentando pescar, el Señor les dice que bogaran mar adentro y que echaran sus redes para pescar. Salta la experiencia de ellos, salta lo que había sucedido y le dijeron: Señor, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado intentando pescar y no hemos pescado nada. Sin embargo, toma la decisión de creerle a Dios y obedecer. Mas en tu palabra echaré la red. Y podemos ver los grandes logros que se dieron, ¿cierto? Tanto es así, ¿verdad?, que las redes se rompían, mandaron a traer a otra embarcación, ¿verdad? Y no podían con ellos, de la gran cantidad de peces. Hermanos, necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra, hermanos, aun cuando lo que Dios nos pida vaya en contra de nuestra experiencia. Si queremos ver a Dios logrando, inclusive hasta lo imposible, necesitamos creerle. Necesitamos obedecer su palabra, pero no es lo único. Eso es algo importante, creerle a Dios, obedecerle, hacer lo que Dios nos pide. Pero también es necesario otra cosa, hermanos. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que logra, número 3, tan solo necesitamos perseverar creyendo y obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Tan solo necesitamos creerle a Dios. Tan solo necesitamos obedecer la palabra de Dios y tan solo necesitamos perseverar creyendo y obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Como vemos que el pueblo lo hizo. Porque no era de una vez, no era de un día. Regresaron, ¿verdad? Ahí en el primer día, dice en el 11, así que él hizo, Josué, ¿verdad? Logró, ¿verdad? Que, bueno, realmente no fue Josué, sino fue a través de Josué, pero se logró eso, que un día se hiciera. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Un buen día, dijeron, qué buen logro, ¿o no? Qué buen logro. Tal vez Josué hablando con su esposa, ¿verdad? En la noche, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Yo en ocasiones lo hago con Lucy platicando, ¿verdad? Ahí antes de dormirnos y diciendo, mira, qué bien, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que pasó, gozándonos, ¿verdad? Y diciendo, oye, qué buena respuesta del pueblo. ¿Te das cuenta cómo se hicieron las cosas? Todos participando, haciéndolo, ¿verdad? Se formaron, lo hicimos, nadie habló, ¿verdad? Hicimos, qué buen logro. Pero no se trataba de un día. No se trataban de 2 días, no se trataba de 6, se trataban de 7, ¿verdad? Y era necesario terminar y hacer todo lo que Dios les había dicho y perseverar en ello. Y podemos ver que así lo hicieron. Dice en el versículo 12, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y luego, ¿qué dice en el 13? Josué 6, versículo 13, ¿qué dice? Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día,
y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Durante 6 días lo hicieron, estaban perseverando, pero no era todo lo que Dios les dijo que hicieran, no era, aún faltaba. Dice en el versículo 15: al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Dieron una vuelta el 7º día, pero no nada más dieron una vuelta, era necesario que dieran ¿cuántas? 7 veces más. Dice, manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 7 veces perseveraron haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Y dice en el 16, ¿me ayudan? Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová. Y sigue hablando, y dice en el versículo 20, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermanos, qué difícil es hacer esto. Muchas veces cuando comenzamos a hacerlo estamos animados, ¿cierto? Nos animamos, tomamos la decisión de hacerlo, ¿verdad? De llevarlo a cabo, pero no es fácil perseverar en ello. El primer día yo creo que regresaron animados, pero cansados, ¿cierto? El segundo día yo creo que aún estaban animados, pero estaban más cansados. Y el cansancio se iba dando, imagínate, sin hablar nada. La desesperación, comenzaron a luchar con la desesperación, comenzaron a luchar con las personas, ¿verdad? De los muros, ¿verdad? Que les gritaban, sin duda, se burlaban de ellos, de lo que estaban haciendo. ¿Qué lucha, verdad? Empezaron a tener, comenzaron a luchar. Perseverar no es fácil. Tal vez los papás, ¿verdad? Escuchando, ya me cansé, ¿verdad? Ya no quiero seguir adelante, ¿verdad? No es fácil perseverar, pero es necesario hacerlo si queremos ver a Dios obrando. Si queremos ver a Dios logrando hasta lo imposible. Hermanos, no es suficiente con creer. En algún momento o durante algún tiempo, necesitamos perseverar creyendo. Dice allí en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Es por eso que necesitamos perseverar creyendo en el Señor y no dudando. Ahí en Hebreos 10, 35 al 39, de la misma manera, nos invita a no perder nuestra confianza, sino perseverar creyendo. Miren, vamos a leerlo. Hebreos 10, versículo 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. Sí está en mi Biblia, ¿eh? De momento me confundí. Hebreos 10, 35 al 39. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque no solamente es creer, también es necesario obedecer. Una vez más dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, que la paciencia tiene que ver con perseverar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, necesitamos creer y seguir creyendo y no dejar de creer, perseverar en nuestra fe. Tampoco es suficiente con obedecer en algún momento o durante algún tiempo. Obedecer en algo que Dios nos pide, hermanos, necesitamos perseverar obedeciendo. Solo así podremos ver logros. Solo así habrá grandes resultados. Ahí en Gálatas 6:9 Pablo nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos,
si no desmayamos. Si no desmayamos a su tiempo, cegaremos, si es que no nos cansamos de hacer el bien. Hermanos, tenemos que perseverar obedeciendo a nuestro Dios. Obedeciendo a nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, que Dios logre algo en algún área de nuestra vida. Necesitamos que Dios logre algo en algún área de nuestra vida. Yo estoy seguro que sí. Tal vez en alguna situación familiar difícil y que hemos estado orando por ello y que anhelamos que Dios obre, que Dios se manifieste en esa situación familiar difícil. Tal vez puede ser en algún problema, puede ser en alguna necesidad, puede ser en alguna enfermedad, puede ser en alguna otra cosa. Hermanos, si es así, necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tener una clase de fe así. Una fe que logra. Y es que, hermanos, como lo veíamos al principio, es imposible tener puesta nuestra fe en Dios y que no suceda nada. Que no haya respuesta, que no haya ningún logro. Claro, si esa fe es genuina, es verdadera, es la clase de fe que agrada a Dios. Es por eso, hermanos, que es necesario que siempre le creamos a Dios, que obedezcamos su palabra y perseveremos en ello, porque cuando lo hacemos, hermanos, podremos ver a Dios obrando de una manera maravillosa y milagrosa. Amén. Hermanos, necesitamos decidir que esto sea así en nuestra vida, que esto sea una realidad. Necesitamos tomar la decisión de creerle a Dios. Necesitamos tomar la decisión de actuar de acuerdo a ello, hermanos, obedeciendo su palabra, llevando a cabo. No es fácil, es cierto, no es fácil. Es por eso que necesitamos esforzarnos y ser valientes y llevarlo a la práctica. Pero no solamente es necesario hacerlo una vez o comenzarlo a hacer. Tenemos que perseverar en ello. Perseverar en ello. ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Estamos perseverando en ello? Hermanos, que nuestro Dios nos ayude. Porque solo así podremos ver a nuestro Dios logrando de una manera maravillosa y milagrosa grandes cosas. Grandes cosas. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este ejemplo del pueblo de Israel. Sin duda que en nuestra vida muchas veces también hay situaciones difíciles, como lo era el vencer y conquistar humanamente a Jericó. Situaciones que se han cerrado y que para nosotros resulta imposible lograr que se resuelvan, que se suplan o que se lleven a cabo. Pero para ti no, porque para ti no hay nada imposible. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe así, una fe que logra. Ayúdanos a creerlo, a creerte con todo nuestro corazón, creer en tus promesas. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a actuar de acuerdo a esa fe. Y ayúdanos a perseverar en ello, a persistir, a no desmayar, a no claudicar, Señor, a no cansarnos, sino seguir con tu ayuda, fortalecidos en ti, Señor, creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por esas situaciones en donde anhelamos y necesitamos, Señor, que tú logres algo muy importante. Ayúdanos, Señor, a hacer la parte que nos corresponde. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este domingo, por un domingo más, hermanos. Gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido. Hermanos, recuerden, les animamos en verdad. Aún no le he preguntado a Heriberto, ¿verdad? ¿Cuántos son los que están anotados? Pero quiero seguir insistiendo, hermanos, porque la Cena del Señor es un mandato. Es una de las ordenanzas que Dios ha dejado para su iglesia. Llevamos ya un buen tiempo sin llevarla a cabo, sin obedecer a nuestro Señor en esa importante ordenanza, así que es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Es una bendición participar también, es una conmemoración del sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo
por nosotros. Así que les invitamos, hermanos, a que puedan hacer planes. Hay 2 fechas. El próximo domingo es 28, ¿verdad? 28 de noviembre y el 5 de diciembre de la misma manera para poder estar ahí. Si usted ya no encuentra el lugar en el 28, bueno, en el 5 o al revés, puede ser que el 5 ya esté lleno, el 28, y si hubiese necesario lo podríamos hacer en una tercera ocasión, hermanos, pero no lo dejemos para después. Aprovechemos estas 2 fechas. Hermanos, es algo importante. No lo dejemos a un lado. Después decimos, bueno, después participo. No, hermanos. Hagamos planes para participar, para estar ahí. Si usted ya se bautizó, ¿verdad? Si usted es creyente, cree en el Señor Jesucristo, es salvo, ha sido bautizado, ¿verdad? En nuestra congregación o en alguna otra congregación, ¿verdad? De sana doctrina, de la misma regla de fe y práctica, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Bueno, pues le invitamos a que pueda participar con nosotros y que podamos tener, hermanos, esa importante ordenanza, ¿verdad? Podamos obedecer a nuestro Señor en esa importante ordenanza. Así que comuníquese, hermanos, comuníquese con Heriberto o con Sonia, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De alguna dama, para que puedan anotarlos y que puedan participar con nosotros. Estemos preparando nuestro corazón, hermanos, estemos buscando, ¿verdad? La santidad en nuestra vida, que es uno de los requisitos también para poder participar de ello, de tal manera que nos podamos gozar en ese momento, hermanos, y estar conmemorando lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una bonita semana, ¿verdad? Como familia les mandamos saludos y les mandamos también un fuerte abrazo. Nos vemos, hermanos, en las siguientes actividades.